La Segunda Guerra Mundial fue sin precedentes no solo por la cantidad de víctimas, sino también por el número de militares que fueron hechos prisioneros. Claro, la mayoría estaba en el frente oriental. Aunque se han escrito muchos estudios sobre el trágico destino de los prisioneros del Ejército Rojo, se sabe mucho menos sobre los soldados alemanes en cautiverio soviético. En la URSS, el tema de los prisioneros alemanes estaba prácticamente prohibido, aunque por supuesto todos sabían perfectamente cuán ampliamente fueron utilizados en la posguerra para la reconstrucción del país. Los historiadores soviéticos criticaban a los nazis por el trato a los prisioneros de guerra soviéticos, pero no mencionaban que hubo crímenes contra la humanidad en ambos bandos durante la guerra. En este episodio hablaremos sobre cuántos soldados alemanes estuvieron en cautiverio soviético, cómo fueron tratados y en qué actividades participaron. Sabrán cuántos prisioneros alemanes volvieron a su país y cómo los recibieron. Soy Semyon y doy inicio a la sección Cómo vivían. Comenzamos. ¿Cuántos eran entonces? La guerra inició muy mal para la Unión Soviética. A finales de 1941, más de 3,5 millones de soldados soviéticos estaban presos de los alemanes. Al principio, los alemanes rara vez se rendían. El Ejército Rojo capturó muchos prisioneros tras la batalla de Stalingrado y la contraofensiva posterior. La mayoría de los militares alemanes fueron capturados por los soviéticos a finales de 1944 y principios de 1945, cuando la Wehrmacht se rendía sucesivamente. Sobre las cifras no sabemos ni sabremos cuántos soldados y oficiales alemanes estuvieron en cautiverio soviético, ya que las estimaciones varían mucho. Durante la guerra, 3,5 millones de alemanes fueron capturados por los soviéticos y más de 1 millón no regresaron a casa. Según fuentes soviéticas, desde junio del 41 hasta mayo del 45 fueron capturados menos de 2,4 millones de militares alemanes. Es decir, la diferencia es de más de 1 millón de personas. Estas discrepancias tienen tanto causas objetivas como subjetivas. A menudo, los prisioneros alemanes intentaban hacerse pasar por militares de otras nacionalidades. El número de estos casos llegaba a decenas de miles. Sin embargo, la principal razón de las discrepancias en los datos es el problema del registro y la tremenda confusión en las estadísticas soviéticas. Incluso los documentos internos del BDSR sobre la cantidad de prisioneros se contradicen y a veces la diferencia era de cientos de miles de personas. Debemos entender que tras ser capturados, no todos los soldados alemanes llegaban de inmediato a los campos del NKVD. Primero los retenían en puntos de reunión, luego en campamentos temporales del ejército y después los trasladaban al NKVD. A veces este proceso tardaba meses. En ese periodo, los prisioneros disminuían por fusilamientos, heridas, enfermedades, fugas o suicidios. A algunos prisioneros de guerra los liberaban aún en el frente. El registro de prisioneros de otras formaciones alemanas, como Volkssturm, SS o unidades de construcción, causaba mucha confusión. Los historiadores rusos contemporáneos creen que en los campos soviéticos hubo entre 3 y 3,8 prisioneros de guerra e internados alemanes. ¿Cómo se mantenía a los prisioneros de guerra alemanes? Los historiadores rusos actuales suelen destacar la diferencia entre el sistema soviético y el fascista al tratar a los prisioneros. En los campos de concentración hitlerianos, los prisioneros del Ejército Rojo eran asesinados por el régimen, el trabajo, la mala alimentación y la disciplina. En la URSS era distinto. Se trataba a los prisioneros con humanidad y nadie buscaba matarlos de hambre. Esta creencia es controvertida, pues las condiciones de los prisioneros alemanes también eran horribles, sobre todo al inicio y tras la guerra. Para fundamentar, daré algunos datos. Hasta el 1 de mayo de 1943, más de 292,000 soldados alemanes y aliados fueron capturados. Para el 1 de mayo de 1943, más de 196,000 ya habían muerto. Incluso antes del inicio de la guerra, en el sistema del NKVD de la URSS se creó la UPV, la Administración para Asuntos de Prisioneros de Guerra e Internados, que luego se convirtió en la administración principal, la GUPEV. En junio de 1941 controlaba 8 campos y tenía planes para desplegar 30 más.
Al inicio de la guerra, las autoridades soviéticas no abrieron nuevos campos para prisioneros, solo cerraron y trasladaron los antiguos al interior del país. El 1 de enero de 1942, en los 6 campos activos de la UPBI, había 8.925 personas, la mayoría capturadas en la batalla de Moscú. La URSS no firmó la Convención de Ginebra de 1929 sobre protección de prisioneros de guerra. Su situación estaba regulada por una resolución especial del Sovnarkom, adoptada el 1 de julio de 1941. Según este documento, los prisioneros de guerra recibían atención médica igual que los militares soviéticos, trato acorde a su estatus, correspondencia con familiares y podían recibir paquetes y transferencias de dinero de su país. Esto suena magnífico, pero hay un problema. Nada de lo mencionado se cumplía. La Unión Soviética se negó a intercambiar listas de prisioneros de guerra con la Cruz Roja Internacional, condición clave para que reciban ayuda de su país. En diciembre de 1943, la URSS rompió totalmente sus contactos con esta organización. Tras la batalla de Stalingrado, la situación cambió drásticamente y hubo muchos más prisioneros. El destino de los soldados alemanes que se rindieron en Stalingrado fue especialmente trágico. Una enorme multitud de prisioneros agotados, medio desnudos y hambrientos, recorría decenas de kilómetros al día en invierno y a menudo pasaba la noche al aire libre. Además, casi no alimentaban a los alemanes. La mortalidad era altísima y de los prisioneros capturados en Stalingrado, menos de 6.000 regresaron a casa. El diario del general Serov relata cómo los soldados soviéticos trataban a los prisioneros alemanes. Mientras avanzaba, el general notó frecuentes cadáveres de alemanes. Cuando alcanzó una enorme columna de prisioneros, vio como un sargento de la escolta simplemente remataba con un disparo de pistola a los prisioneros que caían de agotamiento. Al preguntarle al general quién lo ordenó, el escolta dijo que fue decisión propia. Serov prohibió fusilar prisioneros y ordenó trasladar a los débiles al campo, pero eso no ayudó mucho. A los prisioneros los pusieron en caballerizas destruidas, sin comida ni atención médica, y comenzaron a morir masivamente. Los cadáveres eran arrojados a enormes fosas, cubiertos con cal y enterrados con tractores. En mayo de 1945, en la URSS y territorios ocupados por el Ejército Rojo, en Europa ya operaban más de 140 campos capaces de albergar a más de 1 millón de personas. En 1946, su número alcanzó 240, la mayor cantidad en toda la historia de su existencia. En ese momento había cerca de 4 millones de prisioneros de guerra de más de 30 países, la mayoría alemanes con un 50% y luego japoneses con 16%. Las condiciones de detención en los campos de Gubfi, en cuanto al reglamento y régimen, eran prácticamente iguales a las del Gulag, lo cual no sorprende porque quienes dirigían Gubfi venían del sistema Gulag. La única diferencia era que en Gubfi no había criminales condenados, quienes solían aterrorizar a los prisioneros soviéticos comunes. En lo demás era lo mismo que en otros campos soviéticos: frío, hacinamiento, falta de higiene, enfermedades, trabajo pesado y abusos por parte de los guardias. No sorprende que la mortalidad de prisioneros alcanzara el 70% algunos años. La ración oficial diaria para los prisioneros de guerra era de 400 gramos de pan, 100 gramos de pescado, 100 gramos de cereal, 500 gramos de verduras y papas y 20 gramos de azúcar. En realidad, como siempre, eso solo estaba en el papel para luego cubrirse con él. Por eso los prisioneros siempre tenían hambre y las raciones dependían de su productividad. En 1944, por el 50% de la norma daban 500 g de pan, a transportistas por 80%, 600 ja y por 80-100%, 700 gram. El hambre hacía que la gente actuara como bestias. Los ex soldados de la Wehrmacht hacían cualquier cosa por un poco de comida. Se volvió común la formación de grupos rivales entre los prisioneros, peleas, asesinatos, robos y quitarles la comida a los más débiles. En años especialmente difíciles hubo casos de canibalismo, fugas, motines y levantamientos en los campos del Gubfi y de prisioneros de guerra.
Entre 1943 y 1948 hubo fugas de los campos del GUPV. 1.403 prisioneros escaparon, 10.445 fueron capturados y 958 personas asesinadas. 342 fugitivos escaparon. A inicios de 1945, en el campo de prisioneros cerca de Minsk, hubo un gran levantamiento debido a la escasa alimentación. Los alemanes se atrincheraron en los barracones y tomaron rehenes a los guardias. El edificio fue tomado por asalto con artillería, causando la muerte de más de 100 prisioneros. Trabajo para el enemigo. No todos los prisioneros alemanes iban directo a los campos. Algunos permanecían en el frente y colaboraban con los servicios secretos soviéticos. Generalmente se usaban para hacer propaganda entre las tropas alemanas, incluyendo a muchos oficiales y generales. Y muchas veces aceptaban colaborar no por una mejor ración de comida, sino por convicciones ideológicas. Uno fue Heinrich von Eisendel, teniente de la Luftwaffe de 20 años y bisnieto de Bismarck, primer canciller del Imperio Alemán. En cautiverio, abandonó el nazismo, se unió a una organización antifascista y colaboró con los servicios secretos soviéticos. En los campos de prisioneros de guerra alemanes surgieron dos organizaciones antifascistas, Alemania Libre y la Unión de Oficiales Alemanes. Sus miembros frecuentemente iban al frente y, usando altavoces, pedían a sus compatriotas rendirse. A veces los enviaban tras las líneas enemigas, donde hacían propaganda entre las tropas alemanas activas. Por extraño que parezca, los nuevos prisioneros reclutados no solo soldados y oficiales alemanes. El principal prisionero alemán en la URSS fue el comandante del Sexto Ejército, mariscal Friedrich Paulus. Él y sus tropas se rindieron voluntariamente el 31 de enero de 1943 tras ser capturados. Paulus vivía en un sanatorio cerca de Ivanovo y contaba con los servicios de un cocinero personal, un ayudante y un médico. A pesar de esto, el mariscal de campo se negaba rotundamente a colaborar con. Solo tras la ejecución de su amigo Erwin von Witzleben, quien participó en el atentado contra Hitler, Paulus cambió de postura y se volvió ferviente antifascista. Él hacía declaraciones llamando a los soldados alemanes a dejar de luchar contra la URSS y volver sus armas contra el régimen nazi. Más tarde, Paulus testificó como testigo en los juicios de Nuremberg, provocando una verdadera histeria en Himmler y Göring. No todos los prisioneros alemanes tuvieron la suerte de trabajar en el frente ideológico. La mayoría expió su participación en la agresión contra la URSS con trabajo arduo. ¿Cómo laboraban los prisioneros alemanes? En la conferencia de Teherán en 1943, Stalin propuso usar prisioneros alemanes para reconstruir ciudades e industrias soviéticas destruidas. Él mencionó 4 millones de personas. En la URSS se creó un programa sobre el uso del trabajo de prisioneros de guerra durante 10 años. Pronto se vio que reunir tantos trabajadores forzados solo con prisioneros de guerra era casi imposible. El Ejército Rojo empezó a internar a ciudadanos alemanes en los territorios ocupados, tanto en Alemania como en Europa del Este. Así, en la URSS terminaron internados 200.000 civiles alemanes, la mayoría de los cuales nunca había luchado en el frente oriental. En la URSS, los alemanes trabajaron en todo el país, desde el lejano oriente hasta Donbass. Laboraron en minas de carbón, reconstruyeron Stalingrado y Kiev, construyeron caminos, cavaron canales y trabajaron en industrias metalúrgica, química y petrolera. Normalmente se formaban batallones de trabajo de 750 a 1.500 personas. Los prisioneros alemanes ayudaron notablemente a reconstruir la economía de la URSS tras la guerra. A inicios de 1947, en empresas metalúrgicas, 1 de cada 5 empleados era prisionero de guerra. En la industria aeronáutica, casi 1 de cada 3. En plantas eléctricas, 1 de cada 6. Y en materiales de construcción, 1 de cada 4. Con sus manos reconstruyeron ciudades como Minsk, Stalingrado, Kiev, Lugansk y Kharkov. Los prisioneros de guerra extrajeron millones de toneladas de minerales y prepararon millones de metros cúbicos de madera. Los alemanes solían trabajar muy bien. Su disciplina laboral se volvió proverbial y hasta generó memes peculiares. Claro, los alemanes lo construyeron.
A los alemanes les sorprendió la actitud despreocupada hacia el trabajo de los rusos en la URSS. Fue su primer encuentro con el trabajo mal hecho. A los prisioneros no solo se les usaba en trabajos pesados, también se recurría a especialistas altamente calificados para que trabajaran en su área. En octubre de 1945 había 581 científicos con doctorado y profesores registrados en los campos del Gupfe. Los ingenieros, arquitectos y tecnólogos alemanes eran altamente valorados y tenían condiciones laborales especiales. Varios se mudaban a las Sharashkas, donde las condiciones eran mucho mejores que en los campos. Los jefes soviéticos disfrutaban de los servicios de mecánicos, carpinteros y sastres alemanes, quienes solían trabajar en los talleres del campo, como el de sastrería. Empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores, trabajadores de Pravda, artistas de teatros de Moscú y el escritor Boris Polevoy encargaban sus trajes al sastre prisionero. ¿Cómo vivían los generales alemanes? La URSS no firmó la Convención de Ginebra, pero procuraba mantener una apariencia de decencia con los prisioneros. Sobre oficiales de alto rango, ya mencioné las condiciones de vida del mariscal Paulus, pero lo interesante es que vivía en un sanatorio de Leningrado, antes una lujosa finca. Organizaron un minicampo para los generales y oficiales enemigos de alto rango. Allí vivían 22 generales alemanes, 6 rumanos, 3 italianos y decenas de coroneles de la Wehrmacht y ejércitos aliados, derrotados por el Ejército Rojo en la campaña de Stalingrado y el Don. También estaba Paulus. A los prisioneros les daban buena comida, pan fresco, carne, verduras, pescado, huevos, mantequilla, queso, cereales, té, frutas secas, tabaco, café, y en fiestas pasteles y repostería. Durante el tiempo que estuvieron detenidos, los prisioneros aumentaron de peso en promedio 3 kilos. Los generales y coroneles solo eran involucrados en el trabajo de manera voluntaria, aunque aceptaban con gusto para no engordar. A los prisioneros se les permitía enviar una carta al mes a casa, las cuales eran entregadas por canales diplomáticos. Tenían consultorio médico con masajistas y dental propio. Durante la temporada cálida, los oficiales jugaban fútbol, tenis de mesa y organizaban cacerías para el mariscal Paulus. El publicista soviético Pavel Pryanikov visitó el campo de generales y lo describió como un paraíso, incluso en paz. Es difícil discutir con él, considerando cómo vivían los ciudadanos soviéticos trabajando día y noche en fábricas militares. El regreso a casa, el camino de los prisioneros alemanes a su hogar, resultó ser largo. Se prolongó durante 10 largos años. Los últimos soldados de la Wehrmacht dejaron la URSS hasta 1956. Sin embargo, para muchos su regreso no fue motivo de alegría. La vieja Alemania, de donde partieron al frente, ya no existía. Regresaron a un país nuevo, y ni siquiera a uno solo, sino a 2, la RDA y la RFA. Las ciudades estaban destruidas y la economía en crisis. En la RDA las cartillas de racionamiento se eliminaron hasta 1958. Sin embargo, el problema ni siquiera era la economía. Los exsoldados de la Wehrmacht quedaron entre 2 épocas. Los mayores querían olvidar y la nueva era apenas empezaba. Nadie se interesaba por los antiguos prisioneros de guerra. Eran un recuerdo vivo de la vergüenza y horrores del pasado. Lo que vivieron durante la guerra fue un asunto personal para cada uno. No todos pudieron reconstruir su vida desde cero. Otro golpe para los hombres que regresaron fue la emancipación, mientras ellos luchaban o estaban en cautiverio. Las mujeres alemanas aprendieron a valerse por sí mismas, ganarse la vida, ocupar altos cargos y criar a sus hijos solas. Los hombres quedaron fuera de lugar. Como resultado, la cantidad de divorcios aumentó muchas veces, especialmente en la RFA. No es de sorprender que, según las estadísticas de la ciudad de Hamburgo para el año 1954, la principal causa de muerte tras regresar de la cautividad era el suicidio, seguida de infartos, accidentes cerebrovasculares y problemas con el alcohol. La mayoría de los suicidas tenía más de 45 años. Conclusión. El cautiverio es uno de los aspectos más aterradores de la guerra. Destruye la psique y el soldado que regresa nunca será el mismo. Se conoce la tragedia de prisioneros soviéticos, pero poco se sabe de soldados alemanes cautivos en la URSS.
Sí, los alemanes fueron los agresores, pero no todos los soldados de la Wehrmacht eran nazis ni fueron por voluntad propia. A muchos los reclutaron por movilización en esa guerra. Es importante no olvidar esto.